Bueno, vamos a hablar en este tutorial de las palabras. ¿Qué son las palabras? Bueno, las palabras son una parte de nuestra memoria, de nuestro autómata, donde nosotros vamos bien a escribir y a leer información que previamente le hemos guardado desde la programación, cuando programamos con Sound Machine, o bien vamos a ir cambiando dependiendo lo que nos interese guardar dentro de nuestro programa o nos manden otros periféricos. Este tipo de palabras, que llamamos palabras, se pueden utilizar, hay dos tipos, digamos una de 16 bits y otra de 32. Como veis aquí, el valor entero, son valores enteros, normalmente podemos escribir de 32.000 menos hasta 32.767. También hay contadores rápidos que van de 0 hasta 65.000. Todo esto son palabras en 16 bits. Bueno, como veis vamos a tratar un poquitín estas palabras, en concreto las que vamos a tratar son las palabras de memoria y las palabras constantes, ¿vale? Y digamos, su forma de introducción o de manejo dentro de programación a la hora de escribirla son de la siguiente manera, ¿vale? El grupo consta de un símbolo, de un tipo de objeto, un formato y un identificador del objeto. El elemento es el por tanto por ciento, y luego vamos a utilizar la letra M, la primera, o la K, diciéndole que es una palabra de 16 bits con la palabra W. Luego también hay que indicarle qué parte de la memoria está y cuál la vamos a coger. También podremos realizar, por ejemplo, indicarle, por ejemplo, a una variable las que vamos a utilizar seguidamente si nos cabiera, por ejemplo, un número o una palabra. Como veis aquí han utilizado tres variables, empieza de 0 y acaba en la 2, y para poder realizar esta función hubiéramos tenido que utilizar las X delante. O sea, digamos, poner, bueno, ya luego comentaremos cómo se realiza esto. Aquí se ve un poco mejor, ¿veis? Pondríamos la palabra, el número inicial de la primera variable, que sería la 0, y aquí le pondríamos un 3, o sea, un 3, diciéndole a X que vamos a coger las tres primeras variables, que sería la 0, la 1 y la 2. Si fuera en la cala que tuviéramos que coger un dato concreto, o unos datos, diríamos qué datos vamos cogiendo de K o W. O sea, esto ya haremos un ejemplo para que lo veáis un poquitín cómo se realiza un error cuando nos dé a un número largo, nos da un error, o nos cogerá una parte y la otra no la desechará. O sea, ya veréis, por ejemplo, en palabras, solamente coges ante dos caracteres así, digamos, en este modo de palabra, que equivalen a 16 bits. Bueno, vamos a continuar con el temario de las palabras MW. Vamos a hablar un poco de ellas. Ya hemos hecho un pequeño programa, como veis aquí, he puesto el nombre de palabra MW. El primer escalón, que es introducción de datos, lo muestro cómo se puede introducir unos datos a cada una de las variables. Estas variables, estas palabras, no guardan datos, o sea, si hay un corte de suministro, se ponen a 0, no son retentivas. O sea que si nosotros digamos, paramos el equipo, no se nos queda en memoria el dato que llevan, digamos, puesto. Entonces, siempre que queramos, podemos o bien tener un dato fijo, como están aquí tenemos un número y se lo pasamos. Como veis aquí, en MW hemos puesto, como son palabras de 16 bits, hemos puesto el número que es máximo, que es 32.767. Si nosotros ahora no metiéramos, si pusiéramos, por ejemplo, 42.000, veréis que nos da un error. ¿Veis? Nos está dando un error diciendo que está fuera de su rango de bit. O sea, que antes puede vivir en un número normal hasta 32.767. Luego también hemos puesto una palabra, y también hemos puesto aquí, veis, ABB y EH. Bueno, bien, ella siempre que pongamos una palabra en esa decimal nos la va a pasar a numérica, a base 10. Bueno, si alguno nos escribe base 10 o base 16, bueno, es muy sencillo. Base 10 es numérica, y base 16 es esa decimal. Bueno, vamos a seguir. Aquí en el siguiente escalón no hemos puesto comparación, hemos creado una comparación. Hemos comparado MW con un número que en teoría tiene que ser este. Si es este, nos dará paso y nos activará M5. En el siguiente hemos puesto también un contador. Hemos creado un contador con un temporizador. Hemos utilizado el bitsistema 16, que es segundos, cual irán contando aquí los segundos que vamos ejecutando. Y en el siguiente escalón
vamos a ir leyendo y pasándolo a nuestra variable mw4. Y según como vaya aumentando, aquí también lo veremos que irá aumentando y pasándoselo a nuestra variable. Bueno, también hay que comentar que disponemos de dos tipos, uno que es de introducción de datos, que es este, normalmente lo tendréis en el programa aquí, es el bloque de operaciones. Aquí podéis hacer operaciones, sumar, restar, multiplicar, pasar un dato de una variable a otro, cambiar el tipo de dato, ya puede ser de decimal a decimal o de decimal a binario. Bueno, eso ya hay diferentes funciones para poder realizarlo. Y luego tenemos el otro que es el de comparación. Aquí lo que hacemos es comparar una variable que sea mayor o menor, igual, menor, mayor o menor. O sea, podemos hacer comparaciones, como si fuéramos puertas, para activar o desactivar una orden final. Entonces, ahora vamos a simularlo. Le damos simulación. A ver si nos arranca. Bueno, ya está. Vamos a funcionamiento. Hicimos iniciar el controlador. Dimos que sí y nos vamos al programa. Bueno, como veis aquí ya, aquí veis que hemos pasado 1234 a un W doble. ¿Veis? Ahora ya tiene este valor, esta variable. La siguiente tendría el siguiente valor. La otra lo veis, ponemos un ARCI, pero nos pasa a un valor numérico. Y igualmente en M3 nos pasa de una variable numérica, o sea, una variable digamos de letras, que sería NARCI, pues nos lo pasa luego al numérico directamente. Este es el valor de EH. Bueno, aquí en la comparación, como veis, hemos comparado que MW tiene que ser igual a 1234, y como veis abajo pone que MW es 1234 y la comparación es esta, por lo tanto es igual y nos da paso y nos activa M5. Siguiente lado, estamos contando, como veis aquí estamos contando, con el temporizador, contador, y el contador, como veis aquí, nos va cambiando el dato a la variable, nos va almacenando ese dato nuevo en la variable. Con esto podemos llevarlo a otro lado y verlo. Lo que estamos mirando es por dónde va nuestro contador. Lo almacena en el MV4. Bueno, entonces también aquí en las comparaciones, si nosotros ahora cuenta un número, vamos a cambiarle, vamos a poner la 3. Entonces nos vamos a la 3, vamos a hacer 3. Y aquí vamos a poner el tipo de comparación que queremos. Entonces es HE. Le damos así, le damos a entrar. ¿Veis? Si la ponemos así no va a dar error. Tenemos que poner entre comillas. Seleccionamos las comillas. Enter. Bueno, ya lo tenemos. ¿Veis? Que ya no lo da correcto. Si tenemos alguna equivocación, no va a decir que está mal colocada. Como veis ahora mismo aquí, MW es igual, comillas, EH. Como es la 3, le damos otra vez a que nos arranque la simulación. Arranca. A ver. Iniciamos controlador. Así. Y paramos. Como veis, está igual activada. Nos da el número que corresponde a estas dos letras y nos hace la comparación. Y estaría activada. Como veis, nos activa igual. O sea, podemos poner una letra, podemos un número. Lo demás sigue igual. Bueno, pues ya hemos visto un poco con lo que son las palabras MW y para qué se utilizan. Bueno, en este apartado vamos a hablar también de otro tipo de palabra, en concreto la doble. Bueno, vamos a explicar un poquitín qué es la doble. Bueno, la doble es una palabra que es de 32 bits. Es la suma de dos palabras de 16 bits. Bueno, normalmente la forma de uso es muy similar a la anterior. Bueno, como veis aquí nos explica el grupo, el símbolo. Tenemos un símbolo, un tipo de objeto, un formato y identificación de la palabra. Muy bueno. El símbolo es igual, un %, le ponemos delante. Luego el tipo de la palabra puede ser M o K. Nosotros utilizamos la M en concreto. Y el formato puede ser F o D. Nosotros utilizamos el formato de palabra doble, D. Y un identificador de la dirección de esta palabra. Bueno, también, bueno, aquí también nos dan más datos,
a la hora de hablar de ella. Por ejemplo, nos dice que, por ejemplo, la palabra doble en memoria se formaría la dirección de esta manera por %md y la dirección. Y el acceso a la escritura, sí, podemos escribir en ella. Vamos a seguir, a ver si nos dice algún puitín más de la palabra. MW, bueno, palabras. Bueno, también hay que decir que cuando utilicemos una palabra flotante, o sea, doble, vamos a utilizar dos palabras. Dijéramos, si nosotros utilizamos, por ejemplo, la palabra MD0, pues utilizaríamos la palabra MW y el tanto por ciento MW1. Si, o sea, normalmente se cogen dos, van de dos en dos. A ver, ¿me dice alguna cosilla más? Bueno, ya no he dado. Bueno, pues ya he visto así. Vamos a hacer también otro ejemplo de palabras doble, cómo se utilizarían. Bueno, vamos a continuar, vamos un poco con la práctica. Vamos a explicar cómo desde el programa vemos nuestras variables. Hemos creado aquí una variable, la MD0, que es una doble, y le hemos dado un número. Hemos dado del 1 al 9. Y hemos almacenado este número en MDO. También hemos creado una tabla de animación que puede funcionar esta variable. En concreto funciona de la siguiente manera. O sea, MD0 coge dos variables que se llaman MW y MW1. Eso hay que tener a la hora de programar nuestras variables. Hay que saber que estas variables, cada vez que utilicemos una doble, nos va a coger dos variables de 16 para crear una de 32. Digamos, almacenará una parte en MW0, como veis aquí, este es el número de almacenamiento de aquí, de esta parte, y la restante nos la almacenará en el 1. A continuación hemos hecho un intercambio entre las variables, veis, nosotros hemos pasado de la 0 a la 2, el valor, que sería concreto de esta 0 a la 2, le hemos pasado el valor, si lo veis aquí, es el mismo valor, y luego a la 3 hemos dado el mismo valor que tiene la 1. Sería 163, hemos dado el valor 1. Y luego las, digamos, hemos cogido y hemos creado entre las dos una variable doble que sería md2, que nos da junto con el 3, o sea, perdonad, junto con el 2 y el 3, nos da el valor que nos da la 0. Si veis, es el mismo valor. Y la pasamos a la 4. O sea, digamos, nosotros hemos estado jugando con diferentes variables. Si nosotros ahora cogemos la 2 y cogiéramos, por ejemplo, la 1, y si no fueran igual, nos sumaría y nos daría otro valor distinto. Tenemos ahí. Entonces, en el siguiente, en el comportamiento, digamos, aquí hemos hecho lo mismo, nos daba el W6, 1, 2, 3, una letra C. Y W6 hemos pasado a VMD8. Si nosotros ahora descomponiéramos la 8, si no la aclaramos, ¿veis? Digamos, la 7 nos da un valor en concreto es 859 y la 6 es 123. Entonces, si ahora nosotros cogiéramos y pusiéramos aquí la 8 y la 9, vamos a utilizar ya la creada, podemos utilizar estas dos aquí ponemos la 8, ¿veis? Nos da 123, que sería este valor, y la 9 nos tenía que dar el valor de C, que es 8259. Ponemos, ¿ves? Sería ese otro valor. Si nosotros unimos estas dos con una doble, nos daría otro valor. Digamos, lo que hacemos es unir las dos variables en una y crear una de 16, una doble que es una de 32 bits. Bueno, yo creo que hemos explicado un poco cómo funcionan estas variables. Se utilizan, son para, digamos, para utilizar números enteros mayores. Bueno, ya sabéis que con 16 son 32.000 y algo, y aquí podemos llegar a 2 millones y pico. Entonces, en operaciones para comas flotantes y demás, nos interesa utilizar doble, trabajar con 32 bits.